Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los saludamos, bienvenidos. Esta es la W. Gracias por acompañarnos. Estamos listos para contarles qué pasa a esta hora. Hoy nuestro invitado es el senador y ex candidato presidencial Gustavo Petro, con quien Pisano, en las últimas horas prácticamente de su vida, según nos han relatado, habría tenido algún contacto a través de un asesor que horas antes de la muerte de Pisano habría recibido unos documentos importantes de toda la denuncia que venía haciendo hacía años y de toda la evidencia que venía compilando el señor Jorge Enrique Pisano para demostrar pues la corrupción en Odebrecht, por supuesto, y tratando de demostrar también su inocencia. Son las 12 del día, 7 minutos. Justamente a las 11 del día, inició la ceremonia de despedida de Alejandro, su hijo, que también pues murió en estas extrañas circunstancias. Medicina Legal confirmaba en las últimas horas que se trató de un envenenamiento con cianuro. Las autoridades investigan si hay manos criminales, muy probablemente detrás de todo esto. Vamos justamente al sitio donde se despide la familia de sus seres queridos, de don Jorge Pisano y de su hijo Alejandro. Una tragedia inmensa, inmensa. Andrea, la saludamos. Usted estaba muy temprano allí en el lugar del sepelio. Vicky, oyentes, ¿qué tal? Muy buenas tardes ya. Desde las 10 de la mañana empezaron a llegar aquí a este sitio, la capilla del Gimnasio Moderno, que fuera el colegio de Alejandro Pisano Ponce de León, todos sus amigos, sus compañeros de aquella generación, donde compartieron en este mismo lugar hace años. Hay mucha tristeza, el ambiente obviamente es muy delicado porque hay un hermetismo, la gente quiere ser prudente, los familiares están muy consternados, sobre todo porque en menos de 48 horas perdieron a dos de sus seres queridos, su padre Jorge y ahora su hermano Alejandro. En este momento está finalizando la Eucaristía. Hicimos pues también algunas de estas imágenes de un caso que puede ser muy íntimo, pero que se convierte en algo que está en el foco de la opinión pública debido a la implicación que esto tiene, a la gravedad. Fuera de micrófonos, los familiares, los amigos han pedido y han comentado que quiere que se haga justicia, que no entienden qué es lo que sucede, pero por ahora no han querido dar ninguna declaración porque consideran que los canales oficiales, pues es el círculo más cercano de Alejandro, que en este momento está en esta celebración de las exequias en la capilla del que era su colegio. Ya hay una calle de honor, está finalizando esta Eucaristía. Su familia, su hermana dio algunas palabras muy nostálgicas, muy sentidas, y a las afueras de esta capilla del Gimnasio Moderno lo espera la banda de su colegio, el Gimnasio Moderno, que le va a rendir tributo, honores a esta persona tan joven que después de haber salido de este colegio estudió arquitectura, vivía en el exterior, vivía en Europa y justamente venía en camino para enterrar a su padre en una noticia que los tomó a todos por sorpresa y que horas después le cobraría a él la vida. Esto es lo que tengo por decirle, Vicky. Esperaremos entonces si hay algún pronunciamiento de la familia de Alejandro Pisano Ponce de León. Mire, justamente, Andrea, hay una comunicación que la estaba colgando en su Twitter Darcy Quinn, una comunicación de la familia. Yo quiero que la escuche usted y que la escuche la opinión pública. Dice: con base en la información suministrada a nosotros a la fecha por Medicina Legal, la muerte de mi esposo, Jorge Enrique Pisano Callejas, fue aparentemente por causas naturales. Toda la información que Jorge Enrique tenía en desarrollo de su trabajo como controller auditor de la concesionaria Ruta del Sol fue entregada por él en su momento a las autoridades. En relación con la trágica muerte de mi hijo Alejandro Pisano Ponce de León, las autoridades han clasificado su muerte como un homicidio por establecer. Y es natural, Andrea, porque Medicina Legal en las últimas horas dio su dictamen. Se trató de cianuro, lo que Alejandro consumió en el momento en el que tomó un sorbo de agua en una botella de agua saborizada fue cianuro. Y desde ese propio instante, según su familia, desde ese propio instante se quejó del mal sabor y no pasó mucho tiempo, fue prácticamente en segundos, minutos, que cayó desplomado. Eso también tiene
consternadas a las autoridades y es que el hecho ocurrido a don Jorge Pisano también está muy relacionado, por lo menos, aunque hay un dictamen de medicina legal que habla de muerte natural, pues sí ocurrió de una manera también súbita. Él estaba afeitándose cuando se desplomó y pues termina también sin vida don Jorge Enrique Pisano. Las autoridades ahora tendrán que identificar, Andrea, si se trató también de un envenenamiento, si hubo también alguna relación de esta muerte con el cianuro. Ahora, hay una situación y es que a don Jorge lo cremaron, porque claramente pues no había ningún indicio que pudiera generar dudas como en este momento sí las hay. Y después de la cremación es que se genera obviamente la muerte de su hijo con cianuro. Medicina legal con tejidos que tiene en su despacho allí, en sus laboratorios, tratará de identificar si estos tejidos son suficientes para averiguar si también el señor Jorge tuvo algún contacto, Andrea, con ese cianuro. Hay una cosa que es real y es el temor que hay en la familia, la gran preocupación que hay en la familia de si hubo manos criminales, quién puso el cianuro en esa botella de agua, Andrea. Y han pedido, por supuesto, ya que les refuercen de manera importante la seguridad. Justamente eso es lo que se escucha entre los comentarios de los amigos, de la familia, nadie se atreve a decir algo, pero todo el mundo sí está muy consternado porque algo que debía ser un episodio que pues transcurrió por muertes naturales de su padre Jorge, ahora se vienen muchas preguntas, hay mucho temor y por eso ninguno de ellos ha querido hablar, pero sí es cierto que entonces la Fiscalía es la que se encarga de esta investigación, aunque muchos de sus familiares y sus amigos y gente cercana no estén tampoco muy seguros de confiar en esta institución. Pero sí ese es el ambiente y sobre todo de tristeza, de nostalgia que se vive aquí en este momento en la capilla del Gimnasio Moderno donde están a punto de salir sus familiares y después de realizar esta Eucaristía de las exequias pues se va a proceder a llevarlo a Jardines de Paz, donde va a ser un momento mucho más íntimo con los más cercanos de la familia. Pero claro, entre otras cosas, usted nos ha enviado estas imágenes que estamos viendo aquí en nuestras pantallas. Quiero decirle que la gente está muy interesada en saber cuáles son esos documentos que tiene Gustavo Petro en su poder y que le habría hecho llegar prácticamente horas antes de su muerte Jorge Enrique Pisano. Hay 7.213 personas conectadas en este momento en Facebook Live. Nos siguen también a través de nuestra página de www.wradio.com.co. Ya solo bastan minutos para que esté con nosotros Gustavo Petro. Estamos esperándolo, Andrea, mientras usted nos hace el reporte a esta hora. Nos decía que unas palabras muy sentidas de la hermana de Alejandro, de la hija de don Jorge. Sí, ella al final de la Eucaristía dio un mensaje muy conmovedor, pues entre lágrimas y componiéndose un poco de esta situación tan difícil, pues le dio un mensaje de agradecimiento a todos quienes están en este lugar, en este momento acompañando a su familia después de unos golpes tan duros. También vinieron otras personas reconocidas, figuras públicas, estuvo el ex candidato presidencial Oscar Iván Zuluaga en esta ceremonia, también estuvo el exministro de Justicia, está en este momento Juan Carlos Esguerra, porque fue profesor de la hermana de Alejandro, entre otras personas que siguen haciéndose preguntas de qué va a pasar de ahora en adelante y que lo están acompañando en este momento en el norte de Bogotá. Muy bien, son las 12 del día, 15 minutos, ya tenemos las 12 del día, 15 minutos. Estas imágenes que ustedes ven en este momento en nuestras pantallas a través de Facebook Live y de nuestra página www.wradio.com.co, pues son las imágenes que nos ha hecho llegar Andrea a propósito de la última despedida, la despedida a sus seres queridos de la familia Pisano, una familia que vive pues una inmensa tragedia que se ha visto además enrarecida por una historia de horror, sin lugar a dudas, teniendo en cuenta que muere su papá y finalmente, horas después, termina también perdiendo la vida su hijo Alejandro, ya con la confirmación de que hubo cianuro
en el agua que tomó en el escritorio de su papá. 12 del día, 16 minutos, 8.412 personas conectadas a esta hora en Facebook Live y en nuestra página en www.wradio.com.co. A partir de este instante nos pueden acompañar con numeral Petro en la W. Numeral Petro en la W. Los saludamos, senador. Bienvenido una vez más a los micrófonos de la W. ¿Cómo estás, Vicky? ¿Qué tal? Y a todos sus colegas aquí y a los oyentes, las oyentes, muy amables. Gracias por acompañarnos. Mire, la expectativa se ha generado porque supimos que, y quiero empezar por ahí esta entrevista, supimos que prácticamente horas antes de morir el señor Jorge Enrique Pizano, pues también a través de un asesor suyo le hizo llegar unos documentos que tendrían información valiosa. ¿Por qué no nos habla y nos cuenta de qué se trata, Gustavo Petro? Bueno, debo confesar, porque los acontecimientos, digamos, desencadenan unos hechos investigativos que no están terminados. No ha sido mi línea de trabajo. Por una parte, repetir cosas que diga la prensa en el Parlamento, sino al contrario, ver que la prensa... Hacer su propia investigación. Sí, hacer mi propia investigación y que esa investigación pues sea lo más sólida posible. Y una de esas líneas que antes de entrar al Congreso ya habíamos tomado es la investigación sobre el caso Odebrecht, porque a mí me parece que es uno de los ejes que explican buena parte de la corrupción y del poder en Colombia. Entonces aquí voy a traerles lo que hasta en este momento... En lo que va la investigación, déjeme solo preguntarle algo. ¿Cómo fue ese último contacto que a través de un asesor usted tuvo con él? Sí, yo la referencia que tengo del señor Pizano, de Jorge Pizano, es cuando hicimos el informe del cartel de la contratación, año 2010. Él había sido gerente del Acueducto de Bogotá, gobierno Samuel Moreno. Y ese era uno de los temas, el contrato que había allí de canoas, Tunjuelo Canoas, que sus constructores eran Odebrecht Solarte. Y los pusimos como parte de eso que llamábamos el cartel distrital. Es más, eso fue lo que me dio la base para hablar en esa rueda de prensa famosa del 2010, junio del 2010, que no solo existía un cartel distrital, sino un cartel nacional de la contratación, donde estaban los NULE y donde estaba Odebrecht, y mencioné el tema Odebrecht, y bueno, ya ese fue, digamos, el primer episodio, porque ese contrato, en mi opinión, es un contrato corrupto. Yo después me lo encontré ya en la alcaldía, pero no quisiera profundizar mucho en eso, porque, digamos, es un túnel que va de Tunjuelito, el río Tunjuelito, hacia Suacha, al sitio Canoas, y lo que nuestros técnicos en el acueducto encontraban era que salía más barato si el agua corría por gravedad y salía en un punto donde diera esa gravedad, que era en el charquito. Y cuando mencionamos eso, se nos armó una gran oposición, porque había un interés particular en que ese agua no saliera por gravedad, sino fuera elevada a altos costos operacionales, con una inversión de 200.000 millones, para que fuera parte del agua con que saca la energía eléctrica en GESA. Nosotros nos opusimos y vino una acción judicial inmediata. Eso fue casi principios de mi gobierno. A mí me sorprendió, no le di mucha explicación. El magistrado Velilla suspendió las obras y no las pudimos continuar, que son billones de pesos del distrito, enterrados sin uso, hasta el final de la alcaldía, ya en el 2015, cuando él sacó su sentencia, y su sentencia obligaba a hacer la planta elevadora y a sacar tontamente unas tuneladoras que eran de la firma Odebrecht Solarte, con altos costos para sacarlas. Al parecer el contrato volvió a caer en manos de los Solarte. Ese fue mi episodio. Por tanto, el señor Pizano no me quería, no es que tuviéramos una relación. Yo o sea, usted eso sí lo reconoce. Yo le confieso que yo me sorprendí porque apenas hicimos el anuncio de que usted estaría a esta hora aquí en la W,
pues muchas personas empezaron o a decir en las redes sociales o me empezaron a llamar a decirme, mire, pero esto no puede ser posible, es que él, voy a decirle la palabra exacta, detestaba a Petro, Sí, pues yo lo detestaba, entonces no puede ser posible que lo haya contactado al final de sus días. es indudable, digamos, él no me quería porque yo puse ese contrato bajo denuncia y bueno, pero yo creo que es a partir de ese contrato, porque los contratistas de Canoas Tunjuelo son Odebrecht Solarte, que son los mismos, y ese fue parte del debate mío en el 2010. ¿Cómo es posible que estos que están en la 26 de Bogotá, Sí. ¿cierto? Y de el Canoas, son los que se quedan con la Ruta del Sol? Eso fue lo que yo dije, que acababa de contratar Uribe. Y de ahí fue que saqué la tesis de que había un cartel nacional de contrataciones. La Ruta del Sol ha sido entregada a los mismos que hicieron, excepto los nules. Entonces, claro, el señor no me quería por eso, pero yo creo que fue eso lo que lo llevó a ser contratado precisamente en el consorcio Solarte, Odebrecht, Sarmiento Angulo, que es la Ruta del Sol. Yo pienso que lo llevaron allá y ya en su trabajo privado, como controller, se llama eso, un especie de Sí, sí, sí. contralor, empezó a descubrir cosas Impresionantes. que lo llevaron a la situación en que hoy nos encontramos. Y yo creo que ya ese episodio de inquina, llamémoslo así, natural, él empezó a sentir, es lo que sabemos, él sabía o él creía que lo iban a matar. Y empezó a buscar personas en las cuales depositar información, porque sentía eso. Ya él estaba en un proceso de acuerdo con la justicia de los Estados Unidos, Ujú. en el momento de su muerte. Y aquí con Andrés presente, que Andrés es la venía, persona que le maneja que la venía prensa a usted. trabajando pues en una cadena de noticias, pues como periodista, había tocado el tema ya de investigación de Odebrecht, conocía al señor Pisano, él colaboró con, el señor Andrés colaboró conmigo Sí. en la campaña, ahí pasó a mi hotel, ahí expuse yo que Odebrecht era una línea de investigación, él ya venía trabajando el tema, tenía la relación con el señor Pisano. Empezaron a suceder cosas con Andrés que yo atribuí mal a la oleada de amenazas que por miles llegaron pues después de elecciones a la Colombia humana. A él le llegaron amenazas de águilas negras también, lo mismo, pero con unos ingredientes adicionales. Había motos, había una presencia física Ujú. amenazante. Pedimos escoltas en la UNP, yo firmé la carta, él tiene escolta, en el día de ayer fue atacado su papá, un ataque que parecía delincuencia común, pero todo esto ya está ligado a toda esta trama porque Andrés estaba en comunicación telefónica con el señor Pisano y real, porque se habían entrevistado varias veces y el señor Pisano ya le había, sabiendo que trabajaba conmigo, ya le había entregado una documentación bajo las líneas de Y el investigación del último señor Pisano. encuentro fue realmente el día antes de morir. Andrés, ayúdeme usted acá sí, pongamos Andrés. ¿El apellido cuál es el de Andrés? Hernández. Hernández, Andrés Hernández. Andrés, ¿usted se entrevista con el señor Pisano el día antes de morir? Sí, el día antes él entrega unos documentos que nosotros tenemos en nuestro poder, aparte de otros documentos que yo ya tenía de cuando Ujú. empecé la investigación, cuando trabajaba en otra casa radial. ¿Y él se los entregó para que se los entregara a Gustavo Petro? Sí, sí, básicamente él ya sabía que yo ya estaba trabajando con el senador y él Ujú. simplemente lo que dijo fue, aquí están estos documentos, puede ¿Y tener estos cuál era la documentos. intención, si había ese malestar en él? Porque entre otras cosas, la gente pues que me llamó, que incluso lo hablamos más temprano, me decía, es que cuando él salió del acueducto se tomaron decisiones diferentes a las que él había dejado planeadas, que condujeron de alguna manera a que cuando llegó Petro a la alcaldía resolvieron que no conocían y que no se seguía con ese proyecto porque esos túneles había que cambiarlos, porque el Pozo 12, según Petro, no podía estar donde estaba planeado, sino donde él quisiera. Ese cambio de decisiones lo tomó Petro cuando ya estaba construido un 75% del túnel. Aún así,
Los contratistas demandaron al acueducto y el magistrado Velilla ordenó que se debía continuar su construcción, lógicamente. Y efectivamente los túneles fueron terminados sin que el entonces alcalde de Bogotá permitiera la extracción de esas máquinas a través de ese pozo. Ese contrato se ejecutó en el 95%, el 5% que faltó fue lo de las máquinas y fue completa y total culpa del señor Petro. Me escribía una persona esta mañana que incluso le habían embargado el sueldo a Pisano y que había sido pues una tragedia muy grande. Por eso la necesidad, Igual que a mí. bueno, por eso la necesidad, Andrés, de saber exactamente si el señor Pisano, que en paz descanse, pues sabía que estos documentos eran para Petro. Sí. De hecho, los documentos él empezó a enviarlos desde el año 2016, antes de septiembre, cuando yo me retiré de la otra cadena de radio. Desde ese entonces yo había tenido los documentos, pero la investigación quedó quieta porque yo ya estaba dedicado a otras cosas totalmente diferentes. Hasta ahora que se empieza a avivar todo esto, nuevamente se retoma. Y en esa última conversación suya con él, estaba muy angustiado, estaba muy desesperado. Se rascaba la cabeza y estaba preocupado, él sabía que lo iban a matar. Sabía que lo iban a matar. Esto obviamente, yo no me canso de darle el crédito pues a Noticias 1, a Iván Serrano y a todo el equipo de Noticias 1, Sí. que también tuvieron mucha valentía para destapar todo esto. Y Cecilia contaba en su columna hoy, los últimos chats que le mandó son dramáticos, son angustiantes, son de verdad muy reveladores. Pero yo quisiera, Gustavo Petro, que empezáramos a comentar esa información que él le hizo llegar y que la pudo usted adjuntar a lo que usted venía trabajando. ¿Qué fue lo que usted, qué es lo que usted ha podido encontrar, deducir? ¿En qué va esa investigación que usted está haciendo usted mismo? Sí, esto es tan bruto, entonces puedo cometer errores, pero tiene que ver con otra línea que la Fiscalía no ha investigado. Pues, lo que ha hecho la Fiscalía hasta ahora es el ñoño Elías, el señor Bula, que es el quesero de Sagún, y algunos presos como Andrade, que creo que está injustamente preso. Luis Fernando Andrade. El señor de la ANI. Y hasta ahí. Eso tiene un eje que es una facturación falsa que encuentran alrededor de una empresa que se llama Sion, que es a través de la cual, y ya eso está comprobado, recibe los dineros del señor ñoño Elías. Y hasta ahí, digamos, esa es la investigación real de la Fiscalía. Lo que nos comenta el señor Pisano, nos transfiere el señor Pisano a través de su información, es que hay otras empresas que han hecho lo mismo. Es decir, que han hecho una facturación falsa, NIT falsos, pero que no están ligados propiamente por la línea del ñoño Elías, sino a otro tipo de clan político. Estas empresas básicamente son dos. Una se llama Presoam, P-R-E-S-O-A-M, Presoam, que antes era una empresa de camisetas, hacía camisetas de señoras, una microempresa de camisetas. La compra un señor que se llama Humberto Sánchez Verano, le cambia el nombre, la empresa llamada Sky Blessed SAS, le cambia el nombre por Presoam, y Humberto Sánchez Verano entra a contratar en la Ruta del Sol, en el famoso tramo, que no es propiamente la troncal, sino yo le llamo la transversal, que va de Gamarra a Ocaña, y que es propiamente el gobierno de Santos. Es la adición al contrato que le hacen a la Ruta del Sol. La Ruta del Sol, o de Brecht, Sarmiento, Solarte, había sido contratada por Uribe. Ese es el año 2010, por eso yo hago esa denuncia en el año 2010. Pero hay una adición a ese contrato, que es la transversal Gamarra, Ocaña. Que entre otras cosas de esto hablaba la denuncia de Noticias 1. Que corresponde al gobierno de Santos. El gobierno de Santos en ese momento tiene vinculado a Néstor Humberto Martínez como consejero, a Germán Vargas Lleras como vicepresidente y como jefe de la infraestructura. Y aquí entonces, ¿qué nos aparece en estos otros contratos con facturas falsas? ¿Esas son las facturas que le hace llegar el señor Pisano? Sí, las tenemos todas. Esa es parte de la ¿Cuáles son información. esas facturas? Aquí las tiene parte, digamos. Pero me da pena pues aquí tienes, improvisado porque yo ni siquiera conocía esto. Toda esta es información de Pisano. Permítame, esta es la información que le da Pisano.
tratemos de que usted me vaya explicando, por favor, porque son como ordenar unas esto, copias. son empresas, aquí aparece Sky Breset, Ujú. ¿cierto? Siguiendo, lo que hay aquí es lo que te voy a transcribir Ya, ahora. ya le entiendo. Ya, porque esta sería la base documental. Aquí, por ejemplo, veo una que dice concesionaria Ruta del Sol, diciembre 2 del 2014, cuenta de ahorros tal. Esto es una factura como inversores profesionales, como si fuera hecha a mano. Mucho de eso y muchas Muy de esas raro también facturas, hechas a mano unos proyectos multimillonarios, ¿no? cuando se Mira acá. verifica las facturas que tienen un NIT, ¿cierto? Que es la identificación tributaria de las empresas que contratan. Subcontratistas, son subcontratistas de Consol. Consol es pues la asociación Odebrecht Corficolombiana Solarte. Entonces estas son subcontratistas. Ujú. ¿Cómo es que procede, y es la misma línea de la investigativa de la Fiscalía, la corrupción? Es que subcontratan con empresas Ujú. obras que no se realizan y entonces la plata sale por ahí. Y él lo dice en la entrevista de Iván Serrano. Él lo dice que él empieza a detectar eso y creo, si mal no estoy, que lo dice, se escucha algo de eso en la grabación con Néstor Humberto Martínez. Eso es lo que hacen con Sion. Entonces Ujú. la plata se la entrega a Sion, no hace obras, la plata va a parar al ñoño Elías y al señor Bula. Pero estas otras empresas que ya no investiga la Fiscalía, porque Pisano no lo llaman, entonces estas otras empresas son dos básicamente, Ujú. sobre las que hemos hecho este tipo de investigación. Prosoam, del señor Humberto Sánchez Verano, y Inversiones Torrosa Limitada, de un señor cuyo gerente es Javier Mauricio Torres Vergara. Son los dos nombres que nos entregan. Estas dos empresas tienen facturaciones falsas, NIT falsos, en estos documentos que usted tiene en sus manos. Es decir, les han entregado dineros y lo que hacía Pisano era detectar que las obras de esas subcontrataciones no se realizaban. Ese valor es aproximadamente de 30.000 millones de pesos, no estamos hablando ya de 10 millones de dólares a precios de hoy. Es una cuantía ya... Es la cantidad que, según la denuncia de Noticias 1, fue devuelta, que lo dice también el Néstor Humberto Martínez en el comunicado. Bueno. ¿Son esos 30.000 millones o no son los mismos? Ya hay que investigar, porque ¿qué pasa con estas dos empresas? Y ahí, digamos, la gravedad de estos hechos. Que tanto Presoam como Inversiones Torrosa Limitada, posteriormente a que son subcontratadas con irrigación de recursos, al parecer fraudulentos, son los contratistas de todas las obras, o buena parte de las obras, de canalización de los arroyos en la ciudad de Barranquilla. Son barranquilleros, son empresas barranquilleras, pero son las depositarias en una cuantía de centenares de miles de millones de pesos de unas obras parecidas a las del túnel Tunjuelo-Canoas, que son las canalizaciones de los arroyos de la ciudad de Barranquilla. Y esto es, digamos, lo que nos acerca a otra línea de investigación que el fiscal no tomó. El fiscal Néstor Humberto, o su subalterno, que es el que realmente tiene el proceso, y es el clan Char. Dentro del contexto político de Cambio Radical, para ponerlo en términos exactos, son los grupos empresariales que han sido beneficiarios de alcaldías de Cambio Radical. O sea, usted lo que me está diciendo es que esas platas detectadas por Jorge Enrique Pisano, como unas platas que estaban en unas cosas extrañas, ¿fueron a parar a Barranquilla? Es lo que dice Pisano. Pisano lo que dice, y nos toca ser ya testigos aquí de eso, es que estas eran formas de financiación de campañas políticas. Y que el pago para esa financiación que sale de Odebrecht vía estas empresas, Presoam y Torrosa, llegan a esa Barranquilla. ¿Y al pago de qué campañas políticas? Pues solo hay uno, que es el del alcalde de Barranquilla, el clan Char.
¿Está hablando usted de Alex Sharp? Sí. Son los contratistas de los arroyos a partir del año 2016, no de los arroyos, de la canalización de los arroyos en Barranquilla, a partir del año 2016. Estos señores reciben los dineros de Odebrecht en el año 2014, antes de elecciones de alcaldías locales. Reciben los dineros. Lo probado aquí por Pisano es de manera fraudulenta porque son facturas falsas, son NIS falsos, son obras no realizadas en la transversal Gamarra Ocaña del proyecto de Odebrecht. Reciben los dineros de Odebrecht y sus socios, Sarmiento y Solarte, y no hacen las obras, y estas empresas son de Barranquilla. Allá son empresarios cercanos al clan Char, y reciben ya después, en el año 2016, la mayor parte de las obras de canalización de los proyectos de arroyos que hay allá, pues en desarrollo a partir de ese año 2016. Esto se llama cambio radical. O sea, usted lo que nos está diciendo es que la plata sobre la cual estaba poniendo la lupa y las facturas y demás, y todas estas platas de contratos que no se hacían, que puso la lupa Pisano, ¿se iban a campañas políticas de cambio radical en las regiones, en el Atlántico? Es la tesis de Pisano. Esa es la tesis de Pisano. Y estas son las contrataciones en Barranquilla. No solamente en Barranquilla, también es en Trascaribe, en Cartagena, también es una ruta de esas 4G que hay en la costa atlántica, pero la contratación más grande se hace, y te lo voy a leer aquí exactamente para no equivocarme, con las empresas Construcciones e Inversiones Beta y Sergio Torres, de las que ha sido representante legal este señor, Javier Mauricio Torres Vergara, que te acabo de mencionar, que reciben a través del consorcio Unión Temporal Arroyo en el año 2016 en más del 50% el contrato de la canalización del arroyo de la 21, conocido en la capital del Atlántico como el Arroyo de la Muerte, por 124.000 millones de pesos. Esta es la información de Pisano. Cuando usted dice esta es la información de Pisano, senador Gustavo Petro, quiero preguntarle si esta es la información de Pisano, es lo que venían estas facturas, o usted tiene un correo de él, o Andrés tiene un correo de él, o tiene unos chats, tiene algo que además, digamos, pruebe que esa es su tesis. Andrés. Sí, de hecho las conversaciones que empezamos desde 2016, yo proyecté los correos donde me envió las primeras facturas hace muchos años, y ahora con esto ya fue una visita más presencial cuando ya me las entregó físicamente y en digital. Me estaba diciendo alguien, por favor, pregúntele si lo vio mal, si lo vio regular, cómo lo vio porque eran horas antes de... Angustiado, él sabía que lo iban a matar. Físicamente, ¿cómo se veía? Porque tenía un cáncer. Deprimido, estaba muy deprimido. Pero su familia dice que no estaba deprimido. Pero él lo tenía y él sabía que algo le iba a pasar. De hecho, él ya nos habían contado sobre el preacuerdo que él tenía con los Estados Unidos. ¿Él le contó ese día? Sí, y él estaba esperando... ¿Qué le dijo específicamente sobre ese preacuerdo? Que él estaba esperando que le dieran luz verde para irse. Eso era lo que él estaba esperando. No estaba esperando más. ¿Por qué había decidido contactar a las autoridades en Estados Unidos? Me imagino por la investigación tan grande que ya se adelanta en los Estados Unidos. Debe ser que le dan más garantías, seguridad. No le dejarían morir, como lo hicieron ahora. Senador Gustavo Petro, aquí veo otra factura del consorcio Torrosa. ¿Este consorcio en qué aparece? ¿En qué momento? Este consorcio Torrosa es contratado por el consorcio Odebrecht Sarmiento Solarte. En la transversal, exactamente, aquí incluso tengo el número del contrato, es EPC SC 430 del 2014, en la misma fecha, pero estos son hechos Gobierno Santos. El representante legal del consorcio Torrosa se llama Francisco Víctor Dugán González. Firman el contrato, es para hacer unas obras pues, propias de la... Mientras que la firma Proceam lo que hace es